Cordial saludo. 29 de noviembre, miércoles de la 34ª semana del tiempo ordinario. Meditamos el Evangelio según San Lucas en el capítulo 21, versículos 12 al 19. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Os echarán mano, os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, y haciéndoos comparecer ante reyes y gobernadores, por causa de mi nombre. Esto os servirá de ocasión para dar testimonio. Por ello, meteos bien en la cabeza que no tenéis que preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros padres y parientes y hermanos y amigos os entregarán, y matarán a algunos de vosotros, y todos os odiarán a causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy es una continuación del de ayer. Y les invito para hacer esta reflexión como en dos vertientes. La primera, la opción por Jesús, cuando se vive de manera radical, comporta sacrificio de toda índole, pero el discípulo no debe temer, pues cuenta con la gracia divina. Jesús les dice a los suyos que van a ser perseguidos, que serán llevados a los tribunales y a la cárcel, y que así tendrán ocasión de dar testimonio de él. Jesús no nos ha engañado, nunca prometió que en esta vida seremos aplaudidos y que nos resultará fácil el camino. Lo que sí nos asegura es que salvaremos la vida por la fidelidad y que Él dará testimonio ante el Padre de los que hayan dado testimonio de Él ante los hombres. En San Marcos capítulo 8, verso 38 leemos: Porque quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Podríamos decir que esa primera vertiente o énfasis de nuestra reflexión es visto el sufrimiento, la prueba, la dificultad de manera personal. Cada uno de nosotros, como discípulo del Señor, debe afrontar la prueba. Pero vamos a una segunda vertiente o énfasis. Jesús recordaba a sus discípulos que la persecución sería su suerte y la prueba final que la iglesia tendría que sufrir antes de que venga de nuevo. Qué bueno que nosotros aprendiéramos a ver el dolor, la dificultad y la prueba también en sentido eclesial.
Yo soy iglesia porque soy bautizado. Por lo tanto, mi dolor, mi sufrimiento es el dolor y el sufrimiento de la iglesia. De ahí que debemos ser solidarios también con el dolor y el sufrimiento de los demás. Mas cuando ese dolor, ese sufrimiento, esa prueba son llevadas con fe, entonces purifican y santifican a la iglesia toda. Díganme entonces si no vale la pena ponerle fe y esperanza a los sufrimientos de este mundo. Lo que pasa es que a veces nos acostumbramos a creernos víctimas y de ahí que preguntemos, ¿por qué me pasa esto? ¿Qué he hecho de malo para que me pase esto? No, más bien entendamos, bueno, yo soy parte de la iglesia y como tal, Jesús mismo nos anunció que soportaríamos la persecución y la prueba. El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 675 nos dice: antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la fe, de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudomesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. Y aquí hay como dos puntos a resaltar. Primero, nos dice el catecismo basado en la Sagrada Escritura, Lucas 18:8, Mateo 24:12, que llega un momento en que la fe de numerosos creyentes es sacudida. Por eso es que tantos se van de la Iglesia Católica. Por eso es que tantos se enfrían en la fe. Incluso obispos, sacerdotes, crean cismas y divisiones en la iglesia. Aunque esto nos debe alarmar y entristecer, yo creo que debemos tener otra preocupación y es, si Jesús lo profetizó, y el Papa Benedicto XVI también en algún momento profetizó, la iglesia volverá a ser un pequeño grupo con la experiencia original cristiana. Más que pensar en por qué se están yendo, por qué tanta división, pensemos, ¿y yo voy a permanecer en la Iglesia Católica hasta el final? ¿Voy a permanecer firme y perseverante a pesar de la persecución? Y en segundo lugar, nos habla el catecismo de la impostura religiosa donde el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios. A Dios lo hemos desplazado de nuestras vidas y ahora creemos que nosotros todo lo podemos, somos capaces de todo y el universo tiene que conspirar para que todo se dé según mis deseos, porque somos pequeños dioses. Y cuando yo soy un pequeño Dios, no necesito a Dios, por lo tanto, le damos la espalda a Dios. Y esa mentalidad es la que hace tan difícil aceptar y entender el sufrimiento y la prueba. Es como volver al pecado original.
Recordemos que el pecado original es la soberbia que lleva a la desobediencia. Adán y Eva comen del fruto de la vida, del conocimiento del bien y del mal, es decir, querían ser como Dios para no necesitar de Dios. Y ese pecado se repite hoy y con mayor fuerza. Queremos ser dioses. No necesitamos a Dios. Entendamos que somos parte de la iglesia, que como iglesia sufrimos persecución y prueba, mas queremos permanecer firmes, perseverantes en la fe de la iglesia, la esposa de Jesucristo el Señor. Y qué bueno que hiciéramos de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, en el capítulo 6, versículos 10 al 18, un texto bíblico de cabecera. Ayer se los mencionaba. Hoy les invito para que lo escuchemos y para que entendamos cómo debemos permanecer fieles, firmes, perseverantes en la fe hasta el final. Nos dice San Pablo, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en la fuerza poderosa. Revestíos de las armas de Dios para poder resistir a las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en el aire. Por eso, tomad las armas de Dios para que podáis resistir en el día funesto y manteneros firmes después de haber vencido en todo. Poneos de pie, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos de la justicia como coraza, calzados los pies con el celo por el evangelio de la paz, embrazando siempre el escudo de la fe, para que podáis apagar con él todos los encendidos dardos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos. Feliz día, que el Señor les bendiga.